Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Y luego leemos el 40 y hasta el 42. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Ayúdenle al hermanito a buscar la cita bíblica, hermanos. Alabado sea el Señor. Estamos contentos en esta hora porque nuestro Dios es bueno. Y Él nos tiene reunidos, hermanos, en una sola mente, en un mismo parecer. Él quiere que la iglesia aprendamos a alabar su santo nombre. Así que, hermanos, cuando encuentre la cita bíblica, glorifique al Señor con un buen amén. Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, y luego leemos otros 3 versículos más, 40 al 42. ¿Lo tenemos? Lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged mi trigo en mi granero. Verso 40, hermanos, alabado Dios. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Ore por mí, ora por usted. Maravilloso Dios, eterno Dios y Padre que está en gloria, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Rey. Venimos, Señor amado, delante de su presencia. Dale gracias en esta hora por el grande privilegio que nos concede, Señor, estar reunidos delante de su presencia, Señor, honrando y alabando ese Cristo maravilloso, Señor amado, ese Cristo que los vientos le obedecen, ese Cristo que los mares le obedecen, Señor. A ese Cristo venimos a celebrarle culto en esta hora. Padre, en esta hora le doy gracias por el privilegio, Señor, de compartir su palabra, no solamente con los hermanitos aquí presentes, sino con todos los oyentes de la radio, los que nos escuchan, Señor, a nivel mundial. Que a donde quiera que su palabra llegue, Señor amado, haga el impacto, haga esa obra gloriosa. Que el que está caído lo levanta el Dios de gloria. Que los que no son salvos, Señor amado, echen mano a la vida eterna. Que aquellos que están desahuciados por la ciencia médica, Señor, reciban la sanidad de su cuerpo. Llámese como se llama la enfermedad del diablo. Ahora, por el poder de la palabra, declaramos sanidad, Señor. Y aquellos que están caídos, levántalos para su gloria, Señor amado, en el nombre de Jesucristo nuestro Rey. Dios mío, le pedimos que se quede con nosotros en esta hora. Fortalezca al débil, Señor, levante a los caídos, pero echamos fuera toda malicia del diablo, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Rey. Le damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, a quien damos toda honra y toda gloria, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Poderoso Dios. ¿Cuántos podemos darle un amén al Dios Todopoderoso? ¿Cuántos nos hemos venido a gozar, iglesia del Señor, en esta hora? ¿Cuántos les enviamos, hermanos, un saludo a todos los oyentes de la radio? Y le enviamos un saludo a nivel mundial a todos los que nos escuchan, hermanos, en los 4 continentes de la tierra. Alabado el Dios de los cielos. Alabado Dios para siempre. Tome asiento, por favor. Alabado sea nuestro Dios, hermanos. Nos llamó el pastor José Luis López de San Salvador en esta tarde. Me dijo: démele saludos a la iglesia del Señor. Estamos de nuevo tramitando los papeles para ver si nos dan la visa de nuevo y estar allá con ustedes alabando al Dios de la gloria. Y me dijo: me saluda a la iglesia. Alabado sea nuestro Dios para siempre, hermanos. Así que estamos orando para que Dios haga cosas grandes como lo hace el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Dele la mano a ese hermano que tiene a su lado y dígale: no permitamos que el diablo se infiltre en la iglesia. Alabado sea el Dios de los cielos para siempre. Bendito sea nuestro Dios, alabado sea su santo nombre. Alabado sea Jesús. Gloria al que vive por los siglos de los siglos.
Alabado sea el Dios de la gloria. Hoy más que nunca la iglesia tenemos que estar despiertos, vigilando, hermanos, alertas, alabado Dios, viendo hacia arriba porque nuestra redención se acerca. Pero el diablo, y que el Señor los reprenda, hermanos, alabado el Dios de gloria, aunque es un diablo derrotado, bendito Dios para siempre, pero nunca se ha dado por vencida y siempre ha querido robar la iglesia del Señor. Se ha infiltrado en muchos lugares, alabado el Dios de gloria, pero el Señor le mandó que estuviéramos velando y orando y para que no caigamos en tentación y no se infiltra el diablo en la iglesia del Dios de los cielos. Alabado sea nuestro Dios. Desde el primer hombre, la primera pareja que Dios creó en el huerto del Edén, hermano, el Dios de la gloria, cuando el diablo se rebeló allá arriba, lo mandó para abajo, alabado el Dios de gloria. Y él, hermano, como no puede hacer nada el Dios de gloria, se vino a hacer guerra a la descendencia del Dios de gloria. Bendito Dios para siempre. Cuando el diablo, hermano, fue echado allá arriba, dice la palabra, hermanos, que hizo guerra, alabado el Dios de gloria, y se fue a meter, se infiltró en el huerto del Edén, alabado el Dios de gloria, para engañar a la primera pareja que el Dios de la gloria había creado. Pero hermanos, bendito Dios para siempre, logró, hermanos, el diablo que Dios le maldijera la tierra, logró que Dios sacara del huerto de aquella pareja, bendito. Y cuando Satanás pensó que él era el amo y señor de esta tierra, se dejó venir el Dios de gloria, se dejó venir el Cristo vivo, porque el Dios de gloria nunca ha dejado a su iglesia ni a sus criaturas solas. Dele un amén al Dios de los cielos. Alabado, yo siento a Dios en esta hora en el nombre de Jesús. Porque adoramos un Dios, hermanos, que no está muerto, que está vivo y que ni siquiera duerme. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Cuando se infiltró en el huerto del Edén con palabras suaves, porque el diablo es artimaña, tiene más artimañas que otra cosa. Alabado sea su nombre para siempre. Se infiltró, hermanos, en el huerto del Edén y llegó a hablarle a Eva al oído. Alabado sea nuestro Dios para siempre. A decirle, mire cómo es de atrevido el diablo, hermano. A decirle a Eva que Dios los había engañado, porque Dios le dijo que solamente de un árbol no podían comer. Y él le cambió la versión y le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Y Eva, hermano, le dice, no, Dios no los ha dicho eso. Dios dijo que solo de uno no podemos comer. Y el diablo, hermano, es mentiroso y que el Señor los reprenda. Le dice, lo que pasa es que Dios los ha engañado a ustedes. Todos los mentirosos creen que todos somos mentirosos. Y le dice, Dios los ha engañado a ustedes. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol, bendito Dios, van a ser abiertos vuestros ojos y ustedes serán como dioses. La misma locura que se le pegó a él allá arriba, esa misma se le ha metido a mucha gente aquí en la tierra. Alabado el Dios de gloria. Y aquella mujer, hermanos, que le creyó al diablo. Por eso usted no le crea las mentiras del diablo en esta noche. Vamos a reprenderlo, vamos a sacarlo de la iglesia. No lo vamos a dejar infiltrarse en la iglesia del Dios viviente. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y aquella mujercita, hermano, ella ya sabía lo que Dios le había dicho, que cuidado fueran a comer de ese árbol, que ni siquiera lo estuvieran viendo, pero no hizo caso. Y toda la gente que es desobediente a la palabra, el Dios de gloria, son una puerta abierta para que el diablo se les infiltre y los lleve a falsas doctrinas satánicas. Por eso hay tanta gente que en un tiempo estuvieron en la iglesia sana, donde escuchaban la palabra, el Dios de gloria, y hoy los anda el diablo y arrastradas en falsas doctrinas satánicas. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Pero Dios que no duerme, hermanos, alabado sea nuestro Dios. El Adán le entregó el huerto precioso que Dios le había dado. Pero el Dios de gloria en el capítulo 3 de Génesis, verso 15, alabado cuando le dice, alabado sea el Dios de la gloria, que él iba a poner en la amistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Y le dice, tú le morderás en el carcañal, pero él te arrancará la cabeza. Dele un amén al Dios de gloria. Era, hermano, esa promesa gloriosa miles de años después se cumplió. Porque de repente, en el momento cuando el diablo se había enseñoreado de la tierra, hace su gran aparición el Cristo de la gloria, hace su gran aparición el Dios de gloria. Dios cumple su palabra, el Dios de la gloria no duerme, el Dios de gloria está aquí. Diablo mentiroso fuera en el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el Dios de los cielos. Hace su gran aparición el Dios de gloria, usando una jovencita de aquellas jóvenes cristianas que honran al Dios de gloria. No de aquellas que son cristianas y todavía van a bailar a las discos. Señor, reprenda al diablo.
sino una jovencita, hermanos. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Hace, hermano, mandó un ángel a anunciar que venía ese glorioso Salvador. Alabado, no viene a anunciar el nacimiento del hijo de un gran presidente de la tierra. No venía a anunciar un gran filósofo griego. No venía a anunciar un gran hombre de ciencia. Vino a anunciar que venía el Mesías, que venía el Salvador, que venía Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí está esta tarde y se está moviendo en medio de su iglesia. Aquí está el Dios de gloria a través de su Espíritu Santo, el cual Él es fiel a su palabra. Él cumple su palabra. Vino la promesa del Dios de los cielos. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y Él siempre, hermanos, ese demonio siempre se ha andado infiltrando en la iglesia del Señor. Oiga, si nosotros no estamos alerta, se infiltra el diablo. ¿Cuántas veces se nos han querido infiltrar a nosotros? Alabado el Dios de gloria. Han querido infiltrarse hace poco, pero tuvo que salir huyendo en el nombre de nuestro Dios, porque aquí está el poder de Dios con nosotros. Aquí está el Espíritu Santo con la iglesia. Y el Señor no va a dejar que el diablo, alabado, confunda la iglesia. Él no va a dejar que el diablo arrastre la iglesia. Hay doctrinas del diablo, hermanos, en el nombre de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Adán le entregó el huerto al diablo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y como el hombre se lo entregó, bendito Dios, Él vino a llevárselo arriba. Ese huerto que apareció en la tierra, usted lo ve en Apocalipsis allá en el cielo. Usted ve en Apocalipsis, hermano, en esa ciudad preciosa, un río que pasa por en medio, el árbol de la vida, el árbol alabado, el Dios de gloria, que son las sanidades para las naciones. Alabado el Dios de gloria. Ese Dios no pierde batalla. Mi Dios no ha perdido batalla. Y la iglesia no puede ser derrotada. La iglesia es vencedora. La iglesia somos más que vencedores en el nombre de nuestro Dios. Dale un amén al Dios de los cielos. Que siento un fuego que arde en esta hora en el nombre de nuestro Dios, señores. Siento un fuego que queme en este lugar. Y cuando ese fuego viene en la iglesia, los diablos van que vuelan, los demonios salen huyendo, los males se van en el nombre de nuestro Dios. Alabado sea Jesús. ¿Sabe que ese demonio no pierde tiempo, hermanos? Me duele el alma ver cómo el diablo se ha infiltrado en mucha iglesia llamada cristiana. Se ha infiltrado en muchos lugares. ¿Por qué? Porque tenemos pastores dormidos en estos tiempos. Tenemos pastores que lo que les interesa es el dinero. No les importa que el diablo esté arrastrando a la iglesia al pecado y a la inmundicia. Pero vive Jehová en cuya presencia estamos, que mientras el Dios de gloria nos dé vida, no vamos a vender la iglesia. No vamos a ver que el diablo se infiltre. Vamos a reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de nuestro Dios. Yo me quedo pensando, hermanos, Josué, aquel gran hombre de Dios, que con su oración fue capaz de decirle: sol, detente en Gabaón. Por todo un día hizo ese hombre con su oración que el sol se detuviera. Alabado el Dios de gloria. Y la luna también, bendito Dios para siempre. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a su iglesia. Dios honra a su pueblo. Aquellos que ven en rectitud delante del Dios de gloria. Pero el diablo, hermano Josué, solo estaba soñando victoria, estaba conquistando. Pero el diablo, hermano, alabado, se le infiltró. Alabado el Dios de gloria. Capítulo 9 de Josué dice que los gabaonitas, hermanos, alabado el Dios del cielo, eran enemigos del pueblo de Israel y ellos estaban por ahí cerca. Pero cómo se les ingenió el diablo para filtrarse a Josué. Alabado el Dios de gloria. Se vistieron, dice la Biblia, de cueros viejos de vino. Se pusieron caites viejos, se pusieron ropa vieja, agarraron pan mohoso y se presentaron a Josué y le dijeron: alabado Dios, nosotros somos tus siervos, hemos caminado por tanto tiempo, nuestros padres nos contaron lo que Jehová hizo con los egipcios, sacando a Israel con mano poderosa. Nosotros queremos hacer alianza con ustedes, pero alabado el Dios de gloria. Pero Josué dice: ¿no será que viven aquí cerca? Dice: no, mira nuestro calzado, se lo agarramos nuevo y se ha envejecido. Mira nuestra ropa, la pusimos nueva y está desgastada. Mira la comida, este pan lo trajimos caliente y está enmohecido. Venimos de lejos, alabado el Dios de gloria. Y dice la Biblia que Josué les dio lugar que se quedaran ahí. ¿Por qué? Porque en otro versículo dice: porque no consultaron con Jehová. Alabado el Dios de gloria. Todo lo que vamos a hacer aquí, mire, si el diablo se los había infiltrado, hoy lo sacamos fuera en el nombre de nuestro Dios.
Y yo me quedo pensando, un guerrero como la clase de Josué, que fue capaz de enfrentarse, hermanos, al mismo Cristo. Porque dice la Biblia, aquel varón con la espada desenvainada, aquel varón macedonio, cuando lo vio Josué, saca su espada y se le ve enfrente y le dice: ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Y aquel varón le dice, nomás como príncipe del ejército del cielo, alabado Josuecito, quítate los caites, quítate el calzado, porque el lugar en que estás es tierra santa. Dale un amén al Dios de gloria. Alabado Jesús. Y dice la Biblia que a los 3 días ellos se dieron cuenta quiénes eran esos demonios. Venían de los amorreos. Y hermanos, y cuando quiso hacer algo ya no podía, porque él les había prometido un pacto. Alabado sea el Dios de los cielos. Y se quedaron, los hicieron aguadores y leñadores, pero les perdonaron la vida cuando Dios había dado una orden que terminara con todos ellos. Hoy no vamos a matar a la gente, pero hay que reprender al diablo en la iglesia. Hay que echarlo fuera. Mire, hermano, el diablo se ha infiltrado en muchos ministerios, los ha derribado. Hoy son iglesias paganas, mundanas del diablo. Alabado sea Jesús para siempre. ¿Cuántos alabamos al Dios de los cielos? ¿Cuántos tenemos gozo en nuestra alma en esta hora? Porque no vamos a permitir que el diablo se infiltre en la iglesia. Alabado sea Jesús. Pero qué artimaña usó el diablo para infiltrarse en el pueblo de Israel, hermanos. Se disfrazaron. Y sabe, hermanos, alabado Dios, hoy el diablo está disfrazándose para infiltrarse en muchas iglesias. Mire, vienen con Biblia, traen mantelina, vienen de corbata y bien vestidos, y que somos cristianos y los vamos a congregar aquí porque nos ha gustado esta palabra que predican aquí. Y a veces el mismo diablo disfrazado. Denle un amén al Dios de gloria. Dios está alertando a la iglesia. Pastores dormidos, despiértese. No dejen que el diablo se meta a los G12. Los G12 han dicho que van a quitar de en medio lo que les estorba. No los va a quitar el diablo. La iglesia va a ser quitada cuando el Dios de gloria diga: pueblo mío, salid de en medio de ellos. Alabado el Dios de gloria. La iglesia va a ser quitada cuando el Dios de gloria, desde las nubes de la orden, salid de en medio de ellos. Y se están infiltrando en la iglesia. Alabado sea el Dios de los cielos. Con Biblia, hermanos, con una vestidura de cristianos, pero son el diablo enrollado en ese lugar. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Mire, ha logrado el diablo quebrar misiones completas, diciéndose, hermanos, que ahora para poder crecer hay que enviar, hermanos, ir a encuentros. Alabado el Dios del cielo. Señor, reprenda al diablo. Nosotros tuvimos un encuentro con el Cristo de la gloria en el día que Él tocó su corazón y usted levantó su mano y dijo: Señor, aquí está mi vida, perdóname. Allí usted derramó su alma, allí Dios lo limpió, allí tuvimos un encuentro con el Dios de gloria y volveremos a tener otro. No aquí, lo tendremos en las nubes cuando Él venga por su iglesia. Levante sus manos y alabe al Dios de los cielos, que pronto nos levanta para su gloria. Alabado sea nuestro Dios. Con quien van a tener encuentros estos ingratos son con el puro diablo. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y si andan infiltrando en las iglesias, hermanos, alabado sea nuestro Dios. Y cuando acuerdan los tienen metidos y hacen desastres. Y buscan a los creyentes que están más dormidos. Buscan a aquellos que están blanditos, hermanos, alabado el Dios de gloria, que ni siquiera se congregan, que no leen mucha Biblia, que, hermanos, cualquier loco que viene les da mentira y se los arrastra al pecado. No, Señor, por eso, iglesia, es tiempo de despertarnos, es tiempo de erguir nuestra mirada al cielo. Fueron una de las grandes señales que el Cristo de gloria dijo: en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos cristos, y a muchos se engañarán. Alabado Jesús. Y a David se le vuelven a infiltrar estos mismos gabaonitas. Se le volvieron a infiltrar, hermano, un hombre de la clase de David. Un hombre, hermano, que ponía a temblar a todos los filisteos. Un hombre de guerra, hermano, pero mire que el diablo y que el Señor lo reprenda.
Es perverso, alabado sea nuestro Dios para siempre. A David se le vuelven a infiltrar estos animales, alabado el Dios de gloria. Y le dicen, hermanos, que ellos iban a ser sus siervos, sus servidores. Pero una vez que estaban ahí, David hizo un pacto con ellos. Bendito Dios para siempre. Pero luego se da cuenta que eran de los de Gabaón, que eran los gabaonitas. Y le dice, ¿qué quieren ustedes que yo les haga? Y le dice, nos vas a dar un príncipe de cada uno de la descendencia de Saúl. Porque Saúl los había matado, alabado el Dios de gloria. ¿Y para qué los quería? Dice que le dio 7 jóvenes, 7 príncipes. ¿Y qué hicieron con ellos? Los colgaron, alabado el Dios de gloria. ¿Por qué? Porque cuando el pastor se duerme, el diablo se mete, iglesia. Si usted me ve ahí dormido, despiértese usted. Si yo no alcanzo a visualizar algo, diga, mire hermano, ese es el diablo. Hay que sentarlo, hay que sacarlo, hay que echarlo fuera en el nombre de nuestro Dios. Y se han infiltrado, hermanos, en muchos lugares. Alabado sea nuestro Dios para siempre. En el único lugar que no se pudo infiltrar del diablo es en la presencia del Cristo de la gloria. Porque cuando estaba allá arriba, hermanos, alabado Dios, solamente pensó en su corazón: seré semejante al Altísimo. Allá pondré mi trono a la par de él, alabado el Dios de gloria. Y cuando papá vio eso, porque allá arriba el único que tiene el trono es el Dios de gloria. Dele un amén a ese Dios poderoso. Lo mandó para abajo. Basura del diablo, lo mandó para abajo. Y como no puede hacerle nada al Dios de la gloria, le hace guerra a la iglesia, le hace guerra a su pueblo. Pero tampoco la iglesia está sola. El Dios de la gloria vino y el día del Pentecostés preparó la artillería pesada del Dios de gloria. Nos dio el Espíritu Santo y ahora somos una iglesia de guerra. Somos una iglesia de fuego, no apagada. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Los preparó el Señor, hermanos. Yo no concibo cómo hay tanta llamada iglesia tan mundana y tan muerta, haciendo alianza con los hijos del diablo. No puedo entender, hermanos, cuando tenemos esta palabra que nos alerta cada día. Alabado el Dios de gloria. ¿Por qué? Porque son gente que ya no dependen del Espíritu Santo, dependen de su sabiduría humana. Y el que se aferra a su sabiduría se lo lleva el diablo, hermanos. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Porque dice la palabra, hermanos, que la letra, pero el Espíritu, porque el Espíritu, hermano santo, es el que nos da sabiduría. El que nos dé ese poder, hermano, para reprender al diablo. Nos dé entendimiento, alabado el Dios de los cielos. Oiga, hoy más que nunca, hermanos, la iglesia tiene que estar despierta. Bendito sea nuestro Dios. El enemigo siempre se ha infiltrado usando artimañas. Los que somos salvadoreños y que pasamos la guerra ya, hermano, sabe que cuando estaba la guerra en El Salvador se infiltraba el ejército para ir a matar guerrilleros, o los guerrilleros se infiltraban para ir a matar soldados. Y sabe qué hacía, hermano, si eran los guerrilleros se vestían de soldados y se iban a hacer atrocidades, o los soldados se vestían de guerrilleros para agarrarlos así cerquita. Alabado el Dios de gloria. Pero aquí en este ejército no vamos a dejar que el diablo se infiltre. Alabado el Dios de gloria, porque tenemos un radar. No es un radar humano, es el Espíritu Santo del Dios de los cielos. ¿Cuántos tenemos ese radar? Tenemos ese radar, iglesia del Señor. Bendito. La ciencia falla, pero ese radar no falla, hermanos. Ese radar está viendo lo que usted está pensando. Usted que lo está mirando, usted, pastor, boca abierta, que ha dejado que el diablo se le meta, y que ahora ya, hermanos, alabado, un montón de viejitas rubias a la fuerza tiene la iglesia. Compóngase usted primero para que pueda corregir ese pueblo que Dios le concede pastorear en el nombre de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy, hermanos? Cómo el diablo se ha infiltrado en la iglesia usando dinero. Manda gente a la iglesia, a lo mejor gente adinerada, y le dicen al pastor: pastor, yo tengo aquí para usted un regalito. Le queremos comprar un carro del año, le queremos dar este dinero, alabado. Pero ¿sabe qué, pastor? Bájele al mensaje, no predique tan duro, porque yo tengo un montón de gente que si usted acepta esto, esa gente va a venir y se va a llenar este lugar. ¿De qué sirve llenar este lugar de demonios? Alabado el Dios de gloria. Se está llenando, pero de creyentes puros, de creyentes que honran al Dios de la gloria.
Sabe que me gozo en la alabanza, hermanos, cuando mi hermana entona las alabanzas al Dios del cielo. Bendito sea nuestro Dios para siempre, porque aquí no venimos a cantar reggaetón del diablo, ni bachata, ni nada de eso. Alabanzas que honren al Dios del cielo. Hasta, mire, el diablo se ha infiltrado hasta en la música. ¿Cuánto le damos un amén al Señor? ¿A dónde dice la Biblia? ¿Por qué se infiltra el diablo, hermanos? Donde los hombres están dormidos. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y lo peor, hermano, que el diablo hace sus maldades y se va. Y deja a la iglesia emproblemada, dividida, peleada, chismeándose uno con el otro. Alabado sea nuestro Dios, hablando mal, hermanos, alabado el Dios de la gloria. Mire, yo me doy cuenta cómo el diablo es de sagaz y que el Señor lo reprenda. Nunca usted se preste para andar juzgando a nadie si usted no ha visto nada. Alabado el Dios de gloria. Porque me doy cuenta cómo el diablo se inventa tantas mentiras en contra de la iglesia, en contra de los pastores. Alabado. Y a veces ya ni le queremos ni hablar ni al hermano, porque es que dicen que este hermano es esto y lo otro. Es el diablo que se ha inventado muchas veces calumnias en contra de los siervos del Dios del cielo. Maravilloso Jesús. Pero cuidado con dejar que el diablo se infiltre, hermanos. Satanás se infiltró en el hogar de que estaba primero en la tierra. Ahí donde él le busca infiltrarse, hermanos. Se había infiltrado en muchos de nuestros hogares. El diablo se había infiltrado. Nos había robado los hijos, hermanos. Se ha robado matrimonios de pastores. Se ha robado familias enteras. Pero el Dios de gloria ha venido para reconstruir lo que el diablo ha destruido. Alabado el Dios de gloria. Cuando el diablo pensó que le había robado a sus hijos, el Dios de gloria extendió su mano y dijo: diablo, hoy te vas de esta familia. Hoy te vas de este hogar. Porque esta familia le pertenece al Dios de la gloria. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Bendito sea el Dios de los cielos. Se da cuenta, hermanos, que hay que estar alerta en estos tiempos. Porque si nosotros nos descuidamos, hermanos, mire, somos presa fácil del diablo. Es triste ver, yo conozco muchos pastores, hermanos, hombres que en un tiempo predicaron una palabra que yo me gozaba escucharlo. Gente, hermanos, que cuando abrían la boca sentía la unción del Espíritu Santo. Hoy están hablando puras chifladuras, alabados, hablando, hermanos, de prosperidad material, de encuentro, no con el Dios de la gloria, sino con el diablo. Pero usted y yo que estamos aquí en esta noche, que estamos bajo la presencia del Dios de gloria, que el Espíritu Santo nos administra cada día, no vamos a permitir que el diablo se infiltre en nuestras vidas ni en los hogares. Bendito sea el Dios de los cielos para siempre. Alabado sea nuestro Dios. ¿A quién usa el diablo? Al que se deja usar para infiltrarse. ¿A quién usó, hermanos, para meterse, para, hermano, infiltrarse en el huerto del Edén? A una serpiente. Pero Dios le puso leña a los tres, a Eva, a Adán y a la misma serpiente. Se le infiltraron a Josué, hermanos, que como repito, me quedo atónito. Ese hombre de Dios era un hombre de guerra, hermanos, de su juventud. Era un hombre, hermano, que cuando estaba en guerra el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba en el monte, hermanos, con las manos arriba, él estaba haciendo pedazos a Amalek, alabado el Dios de gloria. Pero de repente se le mete el diablo. Pero ¿cuál fue la razón? Dice que no consultaron con Jehová. Así que no podemos hacer alianza con nadie. Si no conocemos, hermanos, ¿cómo vamos a prestar el púlpito a cualquiera que venga a hablar disparates, hermanos? Alabado sea el Dios de los cielos. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Aquí sabemos a quién subimos para la gloria de nuestro Dios para siempre. Mire quién usó el diablo primero para infiltrarse en el huerto del Edén. Pero la serpiente, ¿a quién usó para meterle su mentira? A la mujercita que estaba descuidada, hermanos. ¿A quién a veces usa el diablo para destruir los hogares? No es muchas veces a la mujer. Sí, hermanos, a veces a las mujeres. Mire, una mujer en las manos de Dios, hermano, es una bomba para el diablo. Pero una mujer sin Cristo, hermano, es peor que un volcán en erupción para hacer desastres. ¿Cuánto le damos un amén al Dios de gloria? Alabado sea nuestro Dios para siempre. Bendito sea. Le entramos al tema. Alabado sea el Cristo de los cielos. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Señor, reprende ese diablo. ¿Qué es cizaña para nosotros, hermanos?
Hay gente que el diablo le anda de iglesia en iglesia, un mes en un lado, 2 meses en otro, y eran de un lado a otro, y el último brinco lo vienen a las llamas del infierno por rebelde y por prestarse a andar sembrando cizaña en la iglesia del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria para siempre. Mientras, oiga, hermano, dice que le dicen ellos, él sembró buenas semillas, pero de repente había cizaña. Y él dice, ¿quién hizo esto? Un enemigo mientras dormían los hombres. Alabado. ¿Sabe usted que la iglesia en muchos lugares está tan dormida? No hay ayuno, no hay vigilia, no hay oración, hermano. Se congregan 1 o 2 veces por semana, alabado. Por eso que tiene el diablo las puertas abiertas. Pero donde se congrega todos los días, hay oración, hay ayuno, el diablo va que vuela. ¿Por qué no se le pudo infiltrar el diablo a Daniel cuando estaba en Babilonia? Porque Daniel no era un creyentío como nosotros hoy. Daniel era un creyente que oraba 3 veces al día. Dele un amén al Dios de gloria. Y a los creyentes que están en oración, el diablo no se les puede meter en un hogar donde hay paz y armonía del Dios de la gloria. Que lo que se habla es del Dios de gloria. Satanás no tiene cabida. Y si llega por ahí a andar hueliendo, se va porque hay un juego de Jehová que quema. Hay un juego que lo hace retroceder. Dele un amén al Dios de los cielos. En una iglesia, hermanos, en una congregación donde la iglesia se reúne, no, hermanos, a vender tamales ni pupusas, alabado el Dios de gloria, donde nos reunimos a celebrar el culto al Dios de gloria, donde no venimos a estar con los brazos cruzados y las manos en la bolsa, los caballeros, como que están en el parque, alabado el Dios de gloria, bebiendo atol. No, Señor, venimos de rodillas a alabar al Dios de gloria. Y cuando el diablo, hermanos, alabado, siente el juego del Espíritu Santo en la iglesia, dice el diablo, me equivoqué de iglesia, vaya a buscarse esos cementerios, demonios, porque aquí está el poder y el juego de Jehová, y se va fuera en el nombre de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Mientras dormían los hombres, vino el diablo y sembró cizaña. ¿Sabe, hermanos, que la cizaña literalmente es una semilla negra que es veneno? Cuando los pájaros se la comen se mueren porque es veneno. Ahora, la cizaña en términos de las iglesias espirituales son, hermanos, aquellas cosas que mucha gente la usa el diablo para andar metiendo pleitos, chismes entre la misma iglesia. Y eso mata ministerios, hermanos. Por chismes de gente se han destruido grandes ministerios. Por chismes de gente se han destruido hogares, alabado el Dios de gloria. Por chismes de gente, muchos hermanitos no quieren venir a la iglesia, pero de aquí le decimos fuera en el nombre de nuestro Dios. Pero ¿qué le espera a la cizaña, iglesia? ¿Qué le espera a los que andan sembrando cizaña? Mejor abra su boca y siempre este evangelio. Esta palabra es la que vamos a sembrar nosotros. Dele un amén al Dios de gloria. El diablo es práctico para inventarse cosas en contra de los santos. Y aunque no haya visto, hermanos, inventa tantas cosas para que nosotros ya después estemos peleando. Imagínense, aquí estamos, hermano, con mi hermano Carlos, hermano pastor, y de repente que el diablo llegue y usando a otro pastor. No, fíjate que el pastor, aquel alabado, dijo que usted, hermano, no, y empieza a hablar el diablo locura. Y ya de repente ya no queremos ni saludar. Pero vive Jehová que aunque el diablo ha tramado cuantas cosas, nosotros seguimos siendo amigos, seguimos siendo la iglesia del Dios viviente. Y no hay diablo ni demonio que ponga cizaña del diablo fuera en el nombre de nuestro Dios. Entre las mismas evangélicas el diablo siembra cizaña. Entre las mismas evangélicas siempre hay gente, hermano, que anda chismeando para poner en mal a una con la otra. Mire, el día que me dé cuenta que aquí anda chismeando una de la otra y si tiene privilegio la sentamos y no tiene privilegio nunca, la voz del Dios de los cielos. Porque la iglesia no es para venir a chismear y poner cizaña. La iglesia es para venir a edificarnos, para orar los unos por los otros, para amar al hermano. El que está caído hay que levantarlo en el nombre de nuestro Dios. Para eso nos llamó el Señor. Las jóvenes, hermanos, que una a la otra, miren, no se quieren. Envidiándose la una a la otra. Peleándose, hermanos, sembrando cizaña el uno con la otra. Hasta el peor de los casos, jóvenes que son enemigos en la iglesia que no se hablan. Porque los dos están enamorados de la misma loca de la iglesia. Dele un amén al Dios de gloria. Es que yo la conocí primero. Mire, Señor, reprende ese diablo loco. Alabe la gloria de Jehová y levante sus manos al cielo. Y las que están en la pura chuleta, no, es que a mí me habló primero. Espere que Dios le hable, hombre, deje de andar hablando locura. Dele un amén al Dios de gloria. ¿Qué es eso? Una infiltración del diablo.
Aquí tenemos que pelear, hermanos, de rodillas. Y hermanos, y la lucha no es contra carne ni sangre, no es con el hermano, es contra el diablo. Hay que echarlo fuera en el nombre de nuestro Dios. Y empieza a ver de menos a la hermana. Ya no le quieren ni saludar. Y si le dan la mano, Dios le bendiga, pero por dentro hay un tremendo diablo metido. No puede ser así, alabado. Hoy usted tiene que saludar más a la hermana que usted no quiere. Dele un amén al Dios de los cielos. Aquella que dice, es que esa hermana es muy pesada, no me cae bien. Pesado le va a que los bombazos de arriba si no se arrepiente, a la voz del Dios de gloria. Es que ese hermano no me gusta cómo predica ni cómo habla. Dele un amén al Dios de gloria. ¿Qué importa que no los vea bien la gente, hermanos? Si los ve bien el Dios de los cielos. ¿Y sabe por qué el diablo sembró cizaña? Porque dice que mientras los hombres estaban dormidos. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Mire, hay lugares donde el pastor se hace loco, está sentado así, y las hermanitas allá todas masticando chicles, chismeando, los caballeros platicando el uno con el otro, y el muy maleta de carne, hermanos, no le importa, porque él está viendo solo a ver cuánto cayó de ofrenda. Miren cómo está su vida delante del Dios de gloria, negociante muerto de hambre, para servirme como hombre de Dios, y saca el diablo de la congregación en el poder del Espíritu Santo. Mire, hay algunos que andan enamorando a los hermanos para llevárselos para la iglesia. Pero no andan enamorando a los que no tienen nada, andan enamorando a los que les pueden sacar dinero. A los que duermen debajo del puente no los van a buscar, andan buscando, hermanos, a los doctores, a los profesores, pero a los necesitados no los llaman. Alabado el Dios de gloria. Y el Cristo de gloria dijo, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando habla de la parábola de bodas, dice, hermano, que mandó a convidar a todos, y cada uno empezó a decir, yo no puedo ir porque me acabo de casar. Dios bendiga a los recién casados. Yo no puedo ir porque tengo que ir con mi novia a comer allá afuera. Yo no puedo ir, dijo otro, porque he comprado 5 yuntas de buey y tengo que irlas a probar. Otro dijo, yo tengo una hacienda y tengo que ir a ver, alabado. Y los siervos le dijeron, Señor, ya hicimos como tú dijiste y no quieren venir, estos están haraganes. Pues váyase de vuelta y vaya por los caminos, traiga a los pecadores, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, para que se llene mi casa. Hermanos, alabado el Dios de gloria. Eso es lo que los ha mandado a hacer el Dios de gloria. Él no hace excepción de personas. Él dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. El que viene al Señor recibe milagros, hermanos, recibe su salvación. Alabado Jesús. Pero es tiempo, hermano, que la iglesia, mire, si usted me ve a mí medio dormido, tenga el valor y diga, mire, hombre, usted está dormido, el diablo se está metiendo. Cuando, hermanitas, mire, cuando haya algún pícaro que a ustedes que les ande haciendo ojitos medios alegres, dígale a su esposo, mira, allá anda el diablo metido en ese hermano que canta, alabado el Dios de gloria. Vamos a decirle al pastor, alabado el Dios de gloria, para que lo sienten y le pongan disciplina de sinvergüenza en el nombre de Jesús. Pero si está en la carne, no, hombre, ya mismo va a buscar cómo hablarle. Dele un amén al Dios de los cielos. Y los caballeros, hermanos, si mira que una Dalila le anda bailando los ojitos, dígale a su esposita, mira, esposita querida, allá anda una Dalila que me quiere arrancar el pelo, alabado el Dios de gloria. Hoy no es el pelo, es la salvación de su alma la que le quiere robar. Párese firme y tenga valor. Maravilloso Dios. Y los jóvenes, ¿qué van a hacer? Más si anda de novio ya. Mire, jóvenes, les voy a dar un consejo a ustedes y después me agradecen. Cuando anden de novio, le diga al novio, te invito a comer solo tú y yo, allá no vaya. Porque no la va a llevar para enseñarle a cantar un corito, ese sinvergüenza. Dele un amén al Dios de gloria. Dele un amén al Dios de gloria. No la lleva para enseñarle Biblia, usted ya sabe para qué la quiere. Y es un demonio infiltrado que se ha de pasar por cristiano. Y que usted lo ve en la iglesia enrollando cables, jalando sillas, pasando el bacho. Pero es el mismo diablo enrollado. Repréndalo y échalo fuera en el nombre de nuestro Dios. ¿Sabe a quién no se le pudo infiltrar el diablo? Fue el apóstol Pablo.
Porque en 2 de Corintios capítulo 11 verso 13 al 15 dice, hermano, hablando del apóstol Pablo, estos falsos, de este diablo que se infiltra, dice Pablo, alabado Dios, no es maravilla si los ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia, porque también el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, pero es el diablo, hay que echarlo fuera en el nombre de nuestro Dios. Se disfrazan como grandes siervos, hermanos, con Biblia, con corbata, cantan y se hacen que lloran, y lo que se untan es mentol en los ojos. Los jóvenes no saben lo que es mentol, ¿verdad? Se untan mentol o de esas cosas, o Bengay, que sea, hermanos, ojalá quedaran tuertos para que no anden sin vergüenza la voz del Dios de los cielos. Se untan para que diga, ay, pobrecito, cómo me ama. Y es el diablo enrollado, repréndalo en el nombre de Jesús. Pablo dice, hermano, que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz para engañar, de ser posible, aún a los elegidos del Dios del cielo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Se ha tratado de infiltrar en muchos lugares, hermanos. Alabado el Dios de gloria. Mire, cuando ese diablo se llega a infiltrar en una congregación, hace averías. ¿A cuántos pastores hasta la esposa le ha robado el diablo? ¿Ah? ¿Cuántos le dan un amén al Dios de los cielos? Se ha infiltrado en hogares de pastores. Y el diablo se ha llevado a la esposita porque era una vieja maliciosa, coqueta, media pelada, que solo andaba, quiero reunirme con los jóvenes. A las viejitas no les hable, este infeliz, alabado el Dios de gloria. Solo con los jóvenes, miren, no le hagan haciendo casas, viejas locas, alabado sea el Dios de gloria. Y la esposa del pastor, esa sierva, que sierva, verá qué amable con los jóvenes. No, pues es el diablo. Lo que pasa es que le está echando el ojo a unos cuantos. Si no consigo este, me jalo el otro. Bendito sea nuestro Dios para siempre. ¿Cuántos, hermanos, en cuántos hogares se ha infiltrado el diablo? Y hoy están llorando, hermano. ¿Y por qué? Porque se durmió, alabado el Dios de gloria. Hermano, cuando vean a su esposita media sospechosa, diablo, te querés infiltrar, te va fuera, demonio, en el nombre de Jesús. Y usted, hermanita, cuando mira el diablo que anda infiltrado con su esposo, párese firme, abra los ojos, no se duerma, porque los que se duermen son los que el diablo se la infiltra. Mientras dormían los hombres, hermanos, alabado sea nuestro Dios. Y sabe que les voy a dar un consejo a todos ustedes, que cuando lleven a alguien a vivir a su casa, asegúrense a quién llevan a vivir. Se fue el gozo ahora. No vaya a ser que lleven, hermano, a gente endiablada. Dice la Biblia que aquel comunión tiene la luz con las tinieblas. En la casa de los cristianos, hermano, mire, es aconsejable que no viva gente inconversa. ¿Por qué? Porque usted no sabe el plan que el diablo lleva contra su hogar, contra su familia. Alabado. Si usted tiene hija solterita, no meta a desconocidos en su casa, hombre. Porque a veces son demonios que van enrollados ahí. Y dice la gente, mire, es que este es mi amigo íntimo. Y el amigo íntimo le sale robando hasta la esposa. Dale un amén al Dios de gloria. Amigo íntimo solo Jesucristo. Y a Él sea la gloria por todos los siglos. Es que es mi amiga íntima, es que es mi prima, nada. Y es que sea su prima, nada. Si no le sirven a Dios, le sirven al diablo. Y son secuaces de Satanás. Y que el Señor los reprenda en el nombre de nuestro Dios ahora. Alabado sea el Dios de los cielos. Oiga bien, dice, hermanos, verso 25. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo: no sea que le arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Dele un amén al Dios de gloria. Toda esa gente que le anda usando el diablo poniendo pleito entre los mismos hermanos, le espera fuego, le espera las partes más profundas de la tierra, del infierno. Dele un amén al Dios de los cielos. Mi hermano, hay gente que sí le gusta sembrar cizaña. Se fue el amén ahora.
Que no le baje el volumen, alabado sea el Dios de los cielos. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Le gusta andar poniendo en pleito a matrimonios. Qué cabeza, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre, hermano, y cristiano, ir a poner en mal vivir a un matrimonio? Ustedes, mujeres que son mayores de edad, cuando vean en problemas un matrimonio, vayan a aconsejarlas. Dice la palabra que las mujeres mayores tienen que enseñar a las jóvenes a comportarse en su hogar, cómo tratar a sus hijos, cómo tratar a su esposo. Pero si tienen algún problemita, hermano, llega, hija, pobre, las mamás, porque las suegras siempre casi son así. Se fue el gozo a las suegras, oye, dele un amén al Dios de los cielos. Hija, no te dejes, mira que ni un 10 de aceite me dio ese para cuando vos naciste, alabado. Tampoco usted le dio un 10 de aceite a la mamá del esposo que tiene para que viniera al mundo, alabado el Dios de gloria. Esto es la ley de la vida, eso está escrito en la palabra del Dios de los cielos. Viejitas cizañosas, hermano, le espera juego. Mire, jóvenes, cuando usted se case y tiene problemas, no esté llamando a su mamá, porque la puede matar de un infarto al corazón, alabado sea el Dios de la gloria. Por eso piénselo bien y no se vaya a casar con cualquier vago, alabado el Dios de gloria. Y ustedes jóvenes no se vayan a casar con cualquier Dalila porque anda pelada, porque les va a tocar llorar después. Dele un amén al Dios de los cielos. Y después están llamando a la pobre mamá. Fíjate, mamá, que la Verónica se me fue con otro. Te dijeron a tiempo, cabezón y por burro. Hoy está pagando las consecuencias de la desobediente. Porque ese bulto era el diablo metido allí. Dele un amén al Dios de gloria. ¿Por qué? Porque estaban dormidos. Dormidos, hermano. Y un dormido, ¿qué defensa tiene? Nada. Y más que habemos de dormilones a dormilones, que algunos hasta en el culto roncan, hermanos. Cuando ya pasaron 10 minutos del mensaje, hasta que le pegan un amén, el que está a la par se despierta. Pero como usted y yo no estamos despiertos, estamos alabando al Dios de gloria. Y el Señor mandó que la iglesia no puede estar dormida. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos de apostasía, de engaños del diablo. Y vamos a vigilar, iglesia. Vamos a adorar al Dios de la gloria. Despiertos en estos tiempos. Hay vigilia este sábado. Este sábado tenemos vigilia, iglesia. Ya se les bajó el volumen a la voz del Dios de los cielos. El viernes tenemos vigilia. Y aquí los quiero a todos alabando al Dios de los cielos. Es que estoy mal de la gripe. Qué desgracia. Estoy cansado del trabajo. ¿Y usted cree que yo jugando me gano el dinero? Si usted que está joven viene todas las días arrastradas al culto, pero para bailar, cuando era bailadora, allí sé que iba bien brincando. Y para venir a la iglesia vienen, todos tristes. No, señor, aquí venimos con gozo, porque venimos a darle alabanza al Dios que vive y reina para siempre. Alabado Dios. Oiga, le dijeron los ángeles, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dijo, no, déjenlos crecer juntos. Porque en el tiempo de la siega, yo mandaré a los ángeles y diré que a la cizaña primero la recojan y la tengan en manos para ser quemada. Pero recoged mi trigo en mi granero. ¿Cuánto le damos un amén al Dios de gloria? Usted no es más cizaña, usted y yo somos el trigo que pronto estaremos en el granero de Jehová en el cielo, alabando al Dios de gloria. ¿Cuántos tenemos esperanza de ir al cielo, hermanos? Dios bendiga a los hermanitas y hermanitas recién convertidas. Porque, hermanos, Dios ya trató con ella. Y yo sé que el Señor me las va a ir levantando cada día. Y yo veré a estas jóvenes predicando, alabando al Dios de gloria. Y se va a quedar boquiabierto el diablo. Cuando ve a estas jóvenes predicando, hermanos, y alabando al Dios de la gloria, ¿cuántos lo creen conmigo? De seguro que el diablo va a empezar. Mira, vos que tenés 40 años de ser evangélica, mira, ahí estás sentada y no hacen nada, no te ponen a nada, y ya que acaban de aceptar y ya están hasta cantando. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca se mete con el Dios de gloria. Todo el tiempo están en la iglesia así, mire, despistados, hermanos. No, estamos en guerra, iglesia del Señor. ¿Cuántos somos guerreros de Jehová? Estamos en guerra con el diablo y los demonios. Y oiga, hermano, mire, hace sus maldades y se va y como que si nada ha pasado. Y deja un gran problema metido en la iglesia. Alabado Dios para siempre. Y por eso, iglesia del Señor, no podemos darnos el lujo de dormirnos en términos espirituales.
¿Quién es el primero que tiene que estar despierto en la iglesia? ¿Quién? ¿Y quién es más? Y si tenemos líderes dormidos, hermanos. Sí, porque mire, gente, diáconos dormidos, líderes dormidos, pastores adormitados, alabado sea el Dios de gloria. Por eso es que el diablo se infiltra muchas veces. Alabado, hermano, ese le abrimos un portillito y se mete. Y hace averías, alabado sea nuestro Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. 40, hermanos, 40, dice, de manera, dice, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dele un amén al Dios de gloria, porque nosotros no veremos eso. Nosotros estaremos en el granero del cielo. Dele un amén al Dios de gloria en el nombre de Jesús. Mi hermano, si usted y yo no sabemos las cosas, mire, calladitos. Si no sabemos lo que vamos a hablar, hermano, mejor nos callamos. Ahora me doy de cuenta yo cómo el diablo, hermano, se infiltra para acusar a los siervos de Dios. Cómo el diablo se infiltra, hermano, para infiltrarse, hermano, en los matrimonios. Hermano, usa a veces la misma familia para llevarle chismes. Esa mujer, la suegra, la veo muy maliciosa, hijo, tened cuidado, le dicen a la hija. Gente endemoniada, hermanos. Se fue el gozo ahora. Bendito sea nuestro Dios para siempre. La veo muy maliciosa con ese hermano, mire, colocho. Y el hermano es pelo parado, que es del pelo de gelatina que se ha echado, no es colocho nada, hombre. Dele un amén al Dios de los cielos. Por eso, mire, donde quiera que vayamos, hermanito, con Dios y la esposita, si usted la pueden dar, ándela. Y los jóvenes, hermanos, cuídense, que no se les vaya a infiltrar el diablo. Y después tengan que llorar y lamentarse, hermano. Mejor le hubiera hecho caso a mi mamá, dicen. Mejor le hubiera hecho caso a mi papá. Mejor le hubiera hecho caso al viejo, aquel que tanto que regañaba en la iglesia donde yo iba. Demasiado tarde. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Pero como no quieren entender, hermanos, por eso el diablo muchas veces se mete. ¿Cuánto le damos un amén al Dios Todopoderoso? ¿Cuánto estamos dispuestos a no dejar que el diablo se infiltre aquí? Estamos dispuestos a pelear, iglesia. Estamos dispuestos a guerrear. Y que cuando venga el diablo con sus artimañas, tenemos la autoridad para reprenderlo. Porque así, hermanos, el Dios de gloria dijo a su iglesia: y aquí le doy potestad sobre todas las fuerzas del mal. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuánto tenemos ese poder en nosotros? Usted lo tiene, hombre, no dude, usted lo tiene. Porque usted dijo: Señor, te recibo. Usted tiene a Dios metido ahí. Y no hay diablo. Cuando le venga el diablo, diga: diablo, te equivocaste de cliente, te reprendo y te vas ahora en el nombre de Jesús. Pero si los encuentra dormidos, ¿por qué hay tanta iglesia, hermano, que el diablo se las ha infiltrado? Ahora no se sabe quién es el hermano ni quién es el amigo. No se sabe cuál es la esposa del pastor ni cuál es la que anda de visita, porque la vieja del pastor y las amigas andan iguales. Se fue el gozo de la esposa de los pastores hoy. Porque la esposita de los pastores, las primeras vías que andan en minifalda, todas apretadas. Denle un amén al Dios de gloria. Viejitas arrugadas todavía, todas chapeadas los cachetes como que son paredes. Alabado el Dios de gloria. Denle un amén al Dios de los cielos. Dele, siga alabando al Dios de gloria. Que demonio que se había infiltrado, hermano. Porque muchas veces aquí se nos ha querido infiltrar el diablo. Pero ha tenido que salir huyendo. Alabado sea nuestro Dios. Y a veces a quien usa el diablo para infiltrarse, a los mismos hermanos de la iglesia, para hacerle guerra al pobre pastor. Por vos lo dice. ¿Y por quién más lo va a decir? Pues no es Dios que los conoce a todos. Es que solo a ti te tiran. No, hombre, hermano, si el que conoce su vida es el Dios de gloria. Si nosotros los pastores no somos policías para andar detrás de la gente, pero hay un Dios que el ojo de él contempla toda la tierra y él sabe lo que usted y yo hacemos. Cuidado cuando van a infiltrar el diablo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y cuando hay, hermano, un creyente vigilante, ¿qué diablo se puede meter?
Cuando hay un pastor que vigila el rebaño, hermano, ¿qué diablo puede arrastrar las ovejas? Ahora, si nosotros le predicamos la verdad y usted no quiere, ese es su problema. Bendito Dios para siempre. Hermano, mire, hoy en día, hermano, hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia, pero son gente que anda poseída por el mismo diablo. Y hablan bonito, pero son el mismo diablo. Como aquella muchachita, hermano, que dice que la había atado el diablo y la usaban para vender muñecos, alabado el Dios de gloria. Y que cuando iba Pablo y Silas predicando, ella dijo: estos hombres predican el camino de la verdad, son siervos del Dios Altísimo, a ellos oiga. Y Pablo, hermano, que a ese no se le pudo colar el diablo, conociendo quién estaba dentro de ella, se volteó y le dijo: te reprendo, Satanás, y sal de ella. Y el diablo salió huyendo, le costó carceleada, le costó azotada, pero esa vida fue libre, hermano, en el poder del Espíritu Santo. Así que aquí no vamos a infiltrar ni a los G12 del diablo, ni a los Jesús solo del diablo. También que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, porque la iglesia tiene que estar despierta, vigilante, hermanos, en el nombre del Dios de gloria. Ni los testigos del diablo tampoco, ni nadie, en el nombre de Jesús. Juan dice: el que no trae esta doctrina no lo reciban ni le digan bienvenido. Es más, ni lo saluden, dijo Juan, porque el que lo saluda participa de sus malas obras. Bendito sea nuestro Dios para siempre. ¿Sabe una cosa, hermano? A mí no me mueven cantantes. Hoy están haciendo, hermano, grandes conciertos musicales. Y hermano, y llevan peludos G12 a cantar y son el diablo y le cobran a la gente hasta por adelantado. Señor, reprenda al diablo. No vayan ni le den ni un centavo a estos infelices. Predicadores que andan predicando, hermano, hasta con la maquinita, que si usted no anda en efectivo, saque la tarjeta y pásela. Si anda cheques de cheques, alabado el Dios de gloria. Nada de eso. El Señor reprenda al diablo y esos ladrones. Mire, ¿sabe cómo se han levantado los falsos profetas? ¿Cómo se han infiltrado? Llegan a las iglesias, hermano, y le dicen: si no tiene cash, si anda un reloj, un diamante, una cadena, mire que ladrones del diablo. Hay que reprenderlos, hermanos, alabados. Dice la palabra que son cizañas y son los primeros que van a ser quemados en el lago de fuego. Dele un amén al Dios de gloria. Pero el trigo de Jehová estará gozándose en la morada de gloria. Inclusive, hermano, esos pastores que solo pedir saben, son cizañas. Y los hermanitos, es que hay que obedecer. Hay que traerle regalitos a la esposa del pastor. Casi eran chinear a la vieja Aragán, eso, hombre. Alabado sea el Dios de los cielos. Para que ella ande, mira, todo lujo caminando, que no puede ni caminar. Alabado el Dios de la gloria. Y por eso caen en pecado, por andar diosiosas, que ya ni de comer le dan al marido. Dile un amén al Dios de gloria. Vamos a invitar a la pastora a que predique en el culto de la dama, pero la ofrenda que caiga se la vamos a dar a ella. No, Señor, reprenda al diablo en esta hora. Alabado el Dios de los cielos. Así hacen en muchos lugares. Es que es para la esposa del pastor. Ay, se les fue el gozo a las esposas de los pastores hoy y a algunos pastores también. Y si está joven esa mujer, hay que mandarla a trabajar, hermano. Que vaya a limpiar pisos, alabado el Dios de gloria. Que sepa lo que es bueno ganarse los pesos, alabado. Que vaya a planchar en las dry cleaners en el nombre de nuestro Dios. Hermano, usted que lo está escuchando y nos está mirando, ay, ve, y usted sigue manteniendo haraganes, esos G12 del diablo, alabado, en que han dicho que van a hacer todo lo que puedan para quitar de medio de la iglesia. No lo van a lograr, porque el Dios que nosotros honramos siempre ha defendido a su iglesia, en que se han infiltrado en muchos lugares, pero no todos los pastores estamos dormidos. Hay hombres despiertos que estamos dispuestos a guerrear y a desenmascarar al diablo en el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el Dios de los cielos para siempre. A los dormidos cualquiera se los jala. Y no hay problema, el diablo llega y los soba. Y empieza el diablo a sobar y a hablarles a los dios. Más se duerme, hermano. No, Señor, reprende ese diablo. ¿Qué pasó aquí? Dice el Señor y les preguntan a ellos: Señor, ¿y no sembraste solo buenas semillas? ¿Qué pasó? Mira cómo hay cizaña aquí. Y él les dice: es que un enemigo ha hecho esto. Pero ¿cuándo lo hizo? Cuando se durmieron los encargados de la viña. Alabado sea el Dios de los cielos para siempre. Hermanito, usted nunca vaya a andar peleando con su hermana.
Ni vaya a andar chismeando en mal de su hermana. Y usted tampoco, caballero, nunca vaya a andar hablando mal del hermano, porque somos el cuerpo de Jesucristo, hermano, y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos andar hablando mal el uno del otro. Hay que reprender al diablo, hermano, y a sus secuaces en el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a orar. Vamos a orar en el nombre del Señor, hermanos. Vamos a orar a la voz de nuestro Dios para siempre. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos mantenga despiertos, que nos mantenga vigilantes, hermanos. El Dios de gloria dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación.